Buenos días, tardes o noches. Yo soy Abraham Antonio Junquillo Fonseca y hoy les vengo a hablar sobre los tipos de contextos que hay, ¿no? En este caso son 8 y les vengo a decir qué son y sus significados, perdón, y uno que otro ejemplo. Para empezar, hay que entender qué es el contexto. Cuando nos referimos de contexto, es todo lo que nos rodea, lo que nos influye y lo que le da sentido a una situación, un texto, un evento o una idea. Es lo que permite entender correctamente algo, por qué ocurre, qué significa y cómo debe interpretarse. ¿Esto en qué nos ayuda? A no malinterpretar información, a no sacar conclusiones incorrectas o no perder detalles esenciales. El primer tipo de contexto que vamos a ver es el físico, ¿no? Y el tipo de contexto físico es el espacio, el entorno donde nos rodea o donde ocurre la comunicación, ¿no? Aquí, como dice, este puede influir aspectos como el mobiliario, la iluminación y el ruido ambiente, que influye en cómo se percibe y en cómo se lleva la comunicación. El espacio físico puede afectar el tono de la conversación y la disposición de los participantes, ¿no? Por ejemplo, en un café, la atmósfera es relajada, puede fomentar un diálogo abierto y amigable, mientras que en una sala de conferencias el ambiente puede ser más formal y estructurado, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Que dice sobre un parque donde la naturaleza puede influir en el estado de ánimo en comparación en una reunión de oficina donde las normas profesionales pueden dominar. Otro tipo de contexto es el social, que, vaya, es el conjunto de, perdón, es el tipo de relación entre emisor y receptor, ¿no? Es, Se trata de las relaciones que hay entre uno y el otro. Como aquí dice, esas relaciones pueden estar determinadas por la cercanía emocional, jerarquías, que esto es muy importante, o roles sociales que influyen en cómo se comunican las personas entre sí. Son normas, son reglas no escritas que dictan cómo se espera que las personas se comporten en diferentes situaciones. Estas normas pueden variar dependiendo del contexto, afectando el tono, el contenido y la formalidad de la conversación, ¿no? No es lo mismo, y les voy a dar un ejemplo, que no es lo mismo en cómo yo le voy a hablar a mis amigos, cómo yo le voy a hablar a un director, a un profesor, a alguien de intendencia, a un señor mayor, ¿no? No es la confianza, no son los modales, vaya, son reglas no escritas. El otro tipo es el contexto cultural, que es el conjunto de creencias, el conjunto de costumbres y el conjunto de valores compartidos entre un individuo o una comunidad, ¿no? Esas características influyen en cómo las personas se comunican. Pero en algunas culturas se, se valora la comunicación directa y el contexto, mientras que en otras se prefiere la comunicación directa y explícita. Estos estilos pueden influir la efectividad de la comunicación entre individuos. Otro ejemplo puede ser el contacto visual, ¿no? Entre las personas, que algunas culturas lo toman como forma de respeto y en otras culturas no, lo sienten como que si estuvieran atacando. Vaya, otro tipo de contexto es el histórico, que es el momento histórico o situación social en que se produce el mensaje, ¿no? Se refiere a los eventos y circunstancias del pasado que moldean la situación del presente. Perdón, esto es clave en la comunicación, ya que los antecedentes impactan cómo percibimos los mensajes, ¿no? Acá hay un ejemplo que se refiere a la colonización, a la colonial, en las relaciones contemporáneas entre países. Gracias al contexto histórico podemos saber cómo vamos a interactuar, perdón, en diferentes países. Por ejemplo, aquí en México y Estados Unidos tenemos un contexto visual que es entre amigos y enemigos. Y, por ejemplo, el contexto social entre Alemania por la situación de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un contexto histórico, ¿no? Entonces podemos saber cómo podemos comunicarnos en diferentes países. El contexto psicológico
eh, se refiere al estado de ánimo emocional de los participantes en una interacción. Por ejemplo, una persona que se siente feliz puede ser más receptiva, más abierta a nuevas ideas, mientras que una persona enojada o triste pues, puede sentir más cerrado, de manera más negativa, ¿no? Eh, si un participante tiene perjuicios sobre el tema discutido, probablemente se mostrará menos receptivo o argumentos que desafían sus creencias, ¿no? Un ejemplo claro es cómo una persona estresada puede interpretar un mensaje de manera diferente. La ansiedad o el estrés puede nublar el juicio y llevar malentendidos, siendo lo que se dice se perciba como más agresivo o crítico de lo que realmente es. Básicamente es dependiendo del estado de ánimo, normalmente es cuando estás enojado, triste o hiperactivo, puedes agravar los mensajes que les están dando y ocasionar un problema. El contexto lingüístico se refiere a las características del lenguaje y el estilo utilizados en la comunicación. Esto incluye aspectos como la elección de palabras, las estructuras gramaticales y el tono empleado que puede variar dependiendo de la situación de los participantes. El uso adecuado de estos elementos puede enriquecer el mensaje y evitar malentendidos. Por ejemplo, en un entorno profesional se espera que el lenguaje sea más formal, mientras que en una conversación entre amigos sea un tono más relajado. Y por último, el contexto tecnológico básicamente es el medio digital o herramientas en el que está usado por comunicar, ¿no? Por ejemplo, acá estamos en un contexto entre ustedes y conmigo, que es entre su teléfono, su tableta, su computadora, ¿no? Y esto que nos ayuda a que sea más rápido, ¿no? Pero hay unos defectos, ¿no? Que esto puede sentirse como la despersonalización de las interacciones o la sobrecarga de información, ¿no? Eh, perdón, ahora sí, por el último, el contexto institucional, ¿no? Ay, perdón. El contexto institucional se refiere a las estructuras organizativas y normas que rigen el comportamiento y la comunicación dentro de una entidad, ¿no? No es más que las normas y reglas del lugar o instituciones donde ocurre la comunicación, ¿no? Estas políticas pueden incluir directrices entre la comunicación interna, la gestión y la crisis entre la representación externa, ¿no? Un ejemplo puede ser, ¿no? En una empresa la comunicación puede ser más directa y orientada a resultados, mientras que en la ONG, por poner un ejemplo, se centra más en la colaboración y el comportamiento social. Si se dan cuenta, son cosas muy diferentes y esto depende de la institución donde nos encontremos, ¿no? No es lo mismo el contexto institucionalidad que hay en el IMSS con el contexto institucional, por poner un ejemplo, en Microsoft, en McKinsey, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. Y esto es todo lo que abarca sobre los tipos de contextos. Espero haberlos ayudado y orientarlos a en un nuevo tipo de conocimiento sobre estos tipos de contextos. Gracias.